Bienvenida. Hoy nos adentramos en el, complejo mundo de AIPAC, el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel. Vamos a explorar qué es exactamente, cómo opera en Washington y por qué suscita tanto interés y, a veces, pues, controversia. Tenemos sobre la mesa análisis de medios, investigaciones, noticias recientes, un poco de todo. Nuestro objetivo es entender mejor la influencia real de AIPAC en la política estadounidense. Vale, vamos a desgranar esto. Perfecto. Pues para empezar, yo creo que es bueno situarnos, ¿no? AIPAC se funda oficialmente en 1959, aunque bueno, sus raíces vienen de un poco antes, de 1954, con otra entidad, el American Zionist Committee for Public Affairs, el ACCPA. La misión que declaran, vamos, desde el principio, es clara: fortalecer, proteger y promover la relación entre Estados Unidos e Israel. Y se presentan, eso sí, como una organización bipartidista. Dan unas cifras que la verdad llaman la atención. 5 millones de miembros, dicen, 17 oficinas regionales por todo el país y lo que llaman una vasta reserva de donantes. Vaya, no hay duda de que su nombre pesa en Washington. Muchas figuras políticas y medios la consideran uno de los grupos de presión, de los lobbies, más influyentes. Y para hacernos una idea de la escala económica, las fuentes dicen que desde 2016 manejan presupuestos anuales por encima de los 100 millones de dólares. Mucho dinero. Muchísimo, sí. Y para entender cómo funciona esa influencia, yo creo que es clave mirar su estructura. Principalmente, AIPAC actúa como un lobby tradicional registrado bajo el Código Fiscal 501C4. Eso le permite hacer presión política sin límite. Pero ojo, tiene una organización hermana, la American Israel Education Foundation, la AIF. Esta opera como una entidad educativa sin ánimo de lucro, una 501C3, y es la que organiza, por ejemplo, los famosos viajes a Israel para políticos y otras figuras. Espera. Entonces, a ver si lo entiendo. Una parte hace lobby directo, presión política, y la otra se enfoca en educación, como esos viajes. Son como dos caras de la misma moneda, según se ven las fuentes. Bueno, es una forma de verlo, sí. Operan de manera coordinada, aunque legalmente sean distintas, claro. La AIF permite recibir donaciones que se pueden deducir de impuestos para actividades educativas, mientras AIPAC se centra en la influencia política directa. Y aquí viene un cambio que es fundamental y es reciente. A finales de 2021, AIPAC dio un paso que, transformó su estrategia. Crearon su propio Comité de Acción Política, un PAC, un Political Action Committee, y además anunciaron planes para un Super PAC. Los PACs y Super PACs. Esto es importante porque la diferencia cambia mucho las reglas del juego, ¿verdad? Para quien no esté familiarizado. Totalmente. Cambia por completo el panorama. A ver, un PAC tradicional puede donar dinero directamente a las campañas de los candidatos, pero tiene límites estrictos en las cantidades. Un Super PAC, en cambio, no puede donar directamente a los candidatos, ni coordinarse oficialmente con ellos, eso es importante, pero, y aquí está la clave, puede gastar sumas ilimitadas de dinero de forma independiente, para apoyar o para oponerse a candidatos, con anuncios, por ejemplo. Este movimiento permite a AIPAC por primera vez en su historia meterse de lleno en la financiación de campañas electorales. Es añadir un arma muy poderosa a su arsenal. Entendido. O sea, más músculo financiero directo en las elecciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal al que dedican toda esta estructura y ahora esta nueva capacidad de financiación? Pues el núcleo duro, el objetivo central, es asegurar un apoyo robusto y constante de Estados Unidos a Israel. Y esto se ve sobre todo en la ayuda financiera y militar, que es donde las fuentes, revelan detalles fascinantes sobre cómo funciona exactamente esa ayuda. Sí, algo he leído sobre eso. Que no es una ayuda cualquiera. No, tiene sus particularidades. Exacto. No es una ayuda estándar. AIPAC ejerce una presión intensa para asegurar paquetes de ayuda anuales que pueden rondar los 3 millones de dólares. Una barbaridad. Esto convierte a Israel, de lejos, en el mayor receptor acumulado de ayuda exterior estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. Pero lo llamativo está en los detalles que reporta, por ejemplo, el Servicio de Investigación del Congreso, el CRS. Esta ayuda tiene características muy particulares. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué la hace diferente? Pues mira, primero, a menudo se entrega como una transferencia de efectivo. Un pago único, digamos, al inicio del año fiscal estadounidense, y no está atada a proyectos específicos. Esto, claro, da a Israel muchísima flexibilidad para usar los fondos.
Y segundo, una parte importante de la ayuda militar, como una cuarta parte más o menos, puede ser gastada por Israel en comprar material y servicios de defensa dentro de Israel, incluyendo investigación y desarrollo propios. Esto es una excepción a la norma general, que suele exigir que la ayuda se gaste en bienes y servicios de EUVV. Vaya, eso sí que es una estructura de ayuda hecha a medida, casi. Es un dato clave que dice mucho sobre la relación bilateral y, bueno, la efectividad del lobby para conseguir esas condiciones, ¿no? Y desde AIPAC, ¿cómo justifican esta necesidad? ¿Cuál es el argumento? Argumentan, como ya decía su director Howard Corr en 2009, y es la línea que mantienen, que esta asistencia no solo beneficia a Israel, sino que sirve a intereses vitales de seguridad nacional de Estados Unidos y promueve objetivos clave de su política exterior en una región, pues, estratégica como Oriente Medio. Es su argumento central. De acuerdo. Tienen la estructura, el objetivo claro, la nueva capacidad de financiación, pero ¿cómo logran mantener esa influencia día a día en Washington? ¿Cuáles son sus métodos más allá de pedir esa ayuda anual? Pues combinan varias tácticas. Son muy profesionales en esto. Una muy visible es su conferencia anual de políticas. Es un evento masivo. En 2016, por ejemplo, atrajo a casi 20.000 personas. Una barbaridad. Se comenta en Washington que es uno de los eventos que más funcionarios federales congrega, quizás solo superado por el discurso del Estado de la Unión. Y AIPAC siempre destaca la presencia de líderes de ambos partidos, demócratas y republicanos, como prueba de su carácter bipartidista, ¿no? Vimos a Hillary Clinton y a Donald Trump hablar allí en 2016, por ejemplo, uno detrás de otro casi. Esa conferencia suena a una demostración de fuerza y sobre todo de acceso al poder. Pero la influencia no se construye solo con un gran evento al año, me imagino. ¿Cómo es el trabajo diario? Claro, claro. Eso es solo la punta del iceberg. Ahí entra el lobby directo y, muy importante, la creación de redes de contacto permanentes. Hablamos de un contacto constante con legisladores, sus asesores, la Casa Blanca, con todo el mundo que importa. Las fuentes describen una estrategia de cultivar relaciones desde muy temprano en la carrera de un político, incluso a nivel universitario, en los consejos estudiantiles. Y buscan conexiones personales. Hay una anécdota que a veces se cita, no sé si será del todo cierta, pero ilustra la idea. Si un congresista es aficionado a las motos Harley-Davidson, pues intentan encontrar un miembro de AIPAC con la misma afición para facilitar esa conexión personal, ¿sabes? Más allá de la política. Me llama la atención esa anécdota. ¿Sugieren las fuentes que ese nivel de personalización es una táctica sistemática? ¿O es más bien un ejemplo aislado para ilustrar? Pues se presenta más bien con un ejemplo ilustrativo de una estrategia más amplia. La idea es buscar puntos de conexión personal para construir relaciones que duren, que faciliten el acceso. Más allá de las reuniones formales sobre política exterior. Es parte de un enfoque muy profesionalizado del lobbying. Entendido. Y luego están los viajes a Israel que mencionabas antes, los que organiza la IAEF. Son bastante conocidos, sí, pero también generan polémica, ¿no? Sí, generan bastante debate. Al ser financiados por la IF con donaciones deducibles, técnicamente no son un regalo directo de AIPAC, digamos. Pero las críticas son recurrentes. Algunos los tachan de ser propaganda muy bien organizada. Argumentan que ofrecen una visión muy favorable a la perspectiva israelí, sin profundizar mucho en el punto de vista palestino. También ha habido debates sobre si rozan o incluso infringen las reglas éticas del Congreso sobre regalos financiados por terceros. Incluso un excongresista como Matt Gaetz llegó a hablar de una especie de presión social o presión descendente para que los miembros del Congreso, sobre todo los nuevos o los que están en comités clave como Asuntos Exteriores, participen sí o sí en estos viajes. Volviendo a ese cambio estratégico de 2021 con los PACs, mencionaste que fue una respuesta a cambios en Washington. ¿Podemos profundizar un poco más en por qué decidieron dar ese paso justo entonces? ¿Qué estaba pasando? Pues la presidenta de AIPAC en ese momento, Betsy Bernstein, lo explicó públicamente. Habló de un profundo cambio en el entorno político de DC. Mencionó el aumento del hiperpartidismo, que dificulta los acuerdos. También la mayor rotación de caras en el Congreso, lo que hace más difícil mantener relaciones a largo plazo con los mismos políticos. Y, crucialmente, el coste disparado de las campañas electorales, cada vez más caras. Académicos como Dov Waxman, que dirige estudios sobre Israel en UCLA, interpretan esta decisión como el reconocimiento por parte de AIPAC, de que en el Washington actual la financiación de campañas se ha vuelto una herramienta indispensable para mantener la influencia, y que no podían quedarse atrás en ese juego. Tiene lógica estratégica, sí.
Si el terreno de juego cambia, tienes que adaptar tus herramientas. Y hablando de influencia, la percepción generalizada es que la de AIPAC es enorme. Hay citas famosas, ¿no? Bill Clinton llamándola increíblemente eficaz, Newt Gingrich diciendo que era el grupo de interés más eficaz del planeta, casi nada. Sí, sí. Esa percepción está muy extendida y tiene raíces históricas sólidas. Su poder empezó a consolidarse de verdad a mediados de los años 70. Hubo un punto de inflexión importante, cuando lograron que el Congreso se opusiera a la famosa reevaluación de la ayuda a Israel que impulsó el presidente Gerald Ford. Le obligaron a dar marcha atrás. Y para los años 80 ya habían pasado de ser una organización relativamente modesta a una máquina de lobby muy sofisticada, con una red nacional, con personal con mucha experiencia en los pasillos del poder en Washington y, como hemos dicho, tradicionalmente han contado con un apoyo mayoritario de ambos partidos en el Congreso. Entendido. Pero las fuentes también señalan matices importantes sobre ese poder, ¿verdad? Que no es una influencia absoluta o sin contestación. Hay grises. Exacto. Hay matices. Por ejemplo, si miras estrictamente el gasto declarado en actividades de lobby directo, el dinero oficial que gastan en presionar, algunas fuentes como la revista Tablet Magazine han señalado que AIPAC no siempre figura entre los que más gastan. A veces lo superan lobbies de industrias como la cervecera, la farmacéutica o incluso grandes empresas como Toyota. Además, figuras como el excongresista Howard Berman han sugerido que parte de su éxito inicial se debió también a la falta de un contrapeso, de un grupo organizado y bien financiado que presentara activamente otras perspectivas sobre Oriente Medio de forma tan eficaz. Interesante ese punto sobre la falta de contrapeso inicial. Y también he leído menciones a críticas internas o preocupaciones sobre su propio poder, gente de dentro o cercana. Sí, hay ejemplos. Se cita al empresario Chaim Katz, expresando en su momento preocupación por lo que él veía como un increíble y desproporcionado poder de AIPAC. Temía que pudiera volverse contraproducente para la propia causa que defendía. Y otra crítica recurrente, que señalan observatorios como Influence Watch, apunta a una cierta opacidad, a falta de transparencia. Argumentan que AIPAC facilita o coordina recaudaciones de fondos para candidatos a través de redes informales, o sea, fuera de la estructura oficial del PAC. Y eso haría más difícil rastrear públicamente el alcance total de su influencia financiera real. Hemos visto su estructura, sus métodos, el poder que se le atribuye y también sus matices. Pero claro, esa misma influencia genera inevitablemente críticas y controversias importantes. Es fundamental que las abordemos, siempre basándonos en lo que reportan las fuentes y presentándolo de forma equilibrada, ¿no? Correcto. Es clave ser imparciales aquí. Una de las críticas más persistentes cuestiona la realidad de ese bipartidismo que tanto proclaman. Algunos análisis y voces críticas señalan que AIPAC no refleja necesariamente la diversidad de opiniones que existe dentro de la propia comunidad judía estadounidense, que es bastante plural, sobre todo en lo que respecta a las políticas del gobierno israelí de turno. Se le acusa de inclinarse predominantemente hacia las políticas consideradas de derecha en Israel. Y hubo un episodio reciente que avivó mucho ese debate sobre el bipartidismo, ¿verdad? El relacionado con las elecciones de 2020 en Estados Unidos. Sí, ese fue un momento muy polémico. Ocurrió en 2022, justo después de crear su PAC. AIPAC decidió respaldar electoralmente, dar su apoyo, a 37 congresistas republicanos que, después del asalto al Capitolio, habían votado en contra de certificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Esa decisión, claro, provocó una tormenta de críticas, sobre todo desde el lado demócrata y algunos sectores judíos. Recuerdo la controversia, sí. Figuras bastante relevantes alzaron la voz en contra. En efecto, Richard Haass, que entonces era presidente del influyente Council on Foreign Relations, lo calificó de decisión moralmente en bancarrota y miope. Palabras duras. Abe Foxman, una figura histórica como exdirector de la Liga Antidifamación ADL, lo llamó un triste error. Y desde el ámbito demócrata judío, Heli Sofier, del Jewish Democratic Council of America, argumentó que AIPAC estaba creando una falsa dicotomía, como si hubiera que elegir entre apoyar la democracia en Estados Unidos y apoyar a Israel, algo que según ella la mayoría de los judíos estadounidenses rechazan. Esa controversia puso el foco en a quién deciden apoyar, pero las críticas también se dirigen a cómo usan ahora su dinero electoral, sobre todo en las primarias demócratas, ¿no? Exacto. Ese es otro gran foco de controversia actual. Desde la creación de su Super PAC,
que opera a menudo a través de un grupo pantalla llamado United Democracy Project, UDP, que las fuentes vinculan directamente a AIPAC, aunque su nombre no lo indique explícitamente. Un nombre bastante genérico, por cierto. Sí, no es casualidad, claro. Pues a través de UDP se han invertido millones y millones de dólares en intentar derrotar a candidatos demócratas considerados progresistas. Especialmente, el foco ha estado en mujeres y en figuras críticas con ciertas políticas israelíes, o que apoyan condicionar la ayuda estadounidense a Israel. Y tenemos ejemplos concretos de estas intervenciones, según lo que se ha reportado, para entender la escala. Sí, los informes mencionan varios casos bastante sonados. Por ejemplo, el UDP gastó unos 2.3 millones de dólares en anuncios contra Summer Lee en Pensilvania, una congresista que había apoyado condicionar la ayuda a Israel y usado un lenguaje crítico sobre acciones en Gaza. En Carolina del Norte, gastaron cerca de 2 millones contra Nida Alam, que era la primera mujer musulmana electa en ese estado, y unos $280,000 contra Nida Turner en Ohio, figuras conocidas del ala progresista. Estas acciones se interpretan en el contexto de una división creciente dentro del Partido Demócrata, sobre todo entre los más jóvenes. Hay menos apoyo incondicional a Israel y más eco del movimiento BDS, boicot, desinversiones y sanciones. Y AIPAC está reaccionando a eso con dureza. Es una estrategia de confrontación muy directa en primarias dentro del Partido Demócrata, que antes no empleaban de esta manera. Vaya cambio. Y además de estas controversias más políticas, también hubo un incidente legal muy sonado hace años, ¿no? Algo relacionado con espionaje. Si te refieres al caso de 2005, fue un episodio muy delicado, sí señor. 2 empleados de alto nivel de AIPAC, Steven Rosen, que era el director de políticas, y Keith Weissman, analista sobre Irán, fueron despedidos por AIPAC y luego imputados por el Departamento de Justicia. La acusación era muy grave. Presuntamente conspirar para obtener y divulgar información clasificada de defensa nacional a Israel. Supuestamente recibieron esa información de un analista del Pentágono, Lawrence Franklin, quien sí se declaró culpable de manejar indebidamente información clasificada. ¿Y qué pasó al final con los empleados de AIPAC? El caso generó muchísimo revuelo mediático en su momento. Generó un revuelo enorme, sí. Pero el caso contra Rosen Weissman nunca llegó a juicio. En 2009, el propio gobierno decidió retirar los cargos. La explicación oficial fue la dificultad de seguir adelante con el juicio sin tener que revelar públicamente información clasificada muy sensible durante el proceso, un riesgo que no quisieron correr. Posteriormente, Rosen demandó a AIPAC por difamación, por cómo lo despidieron, pero esa demanda fue finalmente desestimada por los tribunales. Un episodio complejo. Y bueno, no es el único roce con los tribunales que han tenido. Ha habido otros litigios menores, como una disputa en 2016 sobre la expansión de su sede en Washington, D.C., por temas de zonificación urbana. Pero es interesante recordar también un caso que llegó hasta la Corte Suprema en 1999, hace ya tiempo. En aquel entonces, el tribunal dictaminó que AIPAC no necesitaba registrarse como un comité político según la ley electoral vigente, porque su actividad principal se consideraba informativa sobre temas, no de apoyo explícito a candidatos. Una decisión que, vista hoy, después de que crearan su propio PAC en 2021, pues marca un contraste enorme y muestra cómo han evolucionado sus tácticas legales y políticas. Todo esto nos lleva a la situación actual. Hemos visto cómo AIPAC intensifica su actividad electoral directa, gastando mucho dinero. ¿Ha habido alguna reacción organizada a esto desde el otro lado? Sí, y bastante rápido, de hecho. A principios de 2024 se anunció la formación de una coalición. Más de 20 grupos progresistas juntos. Su objetivo declarado es bastante claro: contrarrestar la influencia electoral de AIPAC. Quieren defender a los legisladores progresistas que sienten que están siendo atacados injustamente por el dinero de AIPAC y sus afiliados, y también concientizar sobre lo que ellos ven como una desconexión entre las acciones de AIPAC y los valores del Partido Demócrata. ¿Y qué tipo de acciones planean llevar a cabo? ¿Cómo piensan contrarrestar ese poder financiero? Pues, según informan las fuentes, una de sus tácticas principales es pedir a los candidatos demócratas que firmen un compromiso público. Un compromiso de no aceptar financiación de campaña que provenga de grupos como AIPAC. Es una forma de intentar aislar políticamente la influencia de su dinero, señalarlo. Todo esto, claro, está ocurriendo en un momento de máxima tensión, con el conflicto en Gaza exacerbando las divisiones que ya existían dentro del Partido Demócrata sobre la política hacia Israel y Palestina. El ambiente está muy caldeado. Bien, hemos cubierto mucho terreno, la verdad. Si intentamos sintetizar un poco todo esto,
AIPAC es un actor muy poderoso, con una larga trayectoria en Washington, dedicado a fortalecer la relación Estados Unidos-Israel. Usa el lobby tradicional, la educación, viajes, conferencias y, de forma más novedosa y, controvertida, la financiación electoral directa. Su influencia es reconocida, a menudo fue bipartidista en el pasado, pero hoy enfrenta críticas serias sobre su representatividad, sus tácticas políticas, su impacto en el debate democrático, sobre todo dentro del campo demócrata. Entonces, ¿qué significa todo esto en perspectiva? ¿Cómo lo vemos? Pues yo creo que comprender a AIPAC, y sobre todo esta evolución reciente hacia la acción electoral directa, es fundamental para analizar varias capas de la política actual. Primero, sigue siendo un factor clave, aunque quizás ahora más disputado que antes, en cómo se formula la política exterior estadounidense hacia Oriente Medio. Segundo, su caso ilustra muy bien las dinámicas cambiantes del lobbying y la influencia del dinero en la política de Washington. ¿Cómo evolucionan estas tácticas? Y tercero, y quizás esto es lo más visible ahora mismo, pone de manifiesto las profundas fracturas ideológicas que existen, particularmente dentro del Partido Demócrata, donde ese consenso que existía antes sobre Israel se está resquebrajando claramente. Las fuentes dibujan un panorama de cambio acelerado, sí. La entrada de AIPAC con tanta fuerza en la arena electoral, con millones, y la formación de coaliciones para frenarla sugieren que la batalla por la influencia se ha intensificado y, sobre todo, se ha vuelto mucho más pública, más visible. Quizás una reflexión final que surge de todo este análisis podría ser: esta lucha, con tantísimo dinero en juego y en un contexto internacional tan inestable, ¿cómo podría acabar reconfigurando no solo la relación bilateral entre Estados Unidos e Israel, sino las propias alianzas y divisiones internas dentro de los partidos políticos estadounidenses en los próximos años? Las consecuencias a largo plazo de esta dinámica más confrontativa son, por ahora, una pregunta abierta. Da que pensar.